Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. A las 6:26 de la mañana, un simple mensaje de texto pidiendo «recógeme de mi cuarto». Y bueno, eso desencadenó un escándalo que ha hecho temblar a una de las unidades policiales más antiguas e históricas de Perú. Y no es para menos, ¿eh? O sea, es el punto de ignición perfecto. Totalmente. Es un detalle minúsculo, casi rutinario, que termina destapando una crisis institucional tremenda. Porque, a ver, cuando pensamos en las grandes instituciones del Estado, la imagen mental automática que nos viene a la cabeza es la de una fortaleza. Claro, edificios robustos, piedra, muros infranqueables. Exacto. Un orden absoluto, jerarquías inquebrantables, donde todo funciona bajo un código de conducta súper estricto. Pero luego, a través del, digamos, el ojo de la cerradura que nos proporcionan las redes sociales hoy en día, esa inmensa fortaleza de piedra parece transformarse en papel maché. Se desmorona por completo. Sí, sí. Y lo que encontramos dentro se asemeja menos a un reloj suizo y mucho más a un patio de colegio totalmente fuera de control. Esa fachada de prestigio chocando de frente con la realidad humana más mundana es un fenómeno fascinante. Y es exactamente lo que expone el material que estamos analizando hoy sobre la Policía Nacional del Perú, la PNP. Un material que tela, por cierto. Ya te digo. Tenemos por una parte reportes que detallan un incidente ocurrido en una unidad emblemática y por otra, el rastro digital de cómo esto ha explotado en Internet, específicamente a través de la transcripción de un vídeo del canal de YouTube, el Búho P, que sacó a la luz un audio filtrado lleno de acusaciones cruzadas. Vale, vamos a desgranar esto, porque nuestra misión en esta exploración no es simplemente relatar un cotilleo. Claro, no estamos aquí para hacer prensa del corazón. Para nada. Queremos entender ese tremendo contraste entre el peso del uniforme y el comportamiento que vemos en sus miembros. Y más importante aún, ¿qué nos dicen estas filtraciones sobre la disciplina interna? Y sobre cómo se moldea la percepción pública en esta era implacable de los smartphones. Exacto. Es que es asombroso ver la rapidez con la que un incidente interno salta a los muros del cuartel. Pero a ver, para entender la magnitud de la indignación ciudadana, el primer factor a tener en cuenta es puramente geográfico, el dónde ocurrió. Fundamental. El espacio físico nunca es un escenario neutral en este tipo de instituciones. Está cargado de un simbolismo enorme. Y tanto. Aquí no estamos hablando de un altercado en un bar de copas un viernes por la noche, o de una discusión en la calle. ¿Qué va? ¿Qué va? Según la información reportada, un mayor de la PNP y una suboficial habrían sido captados en presuntos actos íntimos durante su horario laboral. Y el lugar elegido ha sido la unidad histórica de policía montada El Potao. Palabras mayores. Y más específicamente dentro del despacho de un oficial superior. Fíjate que ese detalle arquitectónico y organizativo lo cambia absolutamente todo. Desde un punto de vista sociológico, la palabra histórica, aplicada a una unidad policial, implica que ese recinto no es una simple comisaría de barrio. Claro, es un emblema. Es un símbolo viviente de la tradición, del sacrificio, de los valores fundacionales de la Policía Nacional. Los caballos, los uniformes de gala, los desfiles, todo eso está diseñado para proyectar honor. Y un respeto intocable, vamos. Exacto. Y acotar que esto sucede en el despacho de un oficial superior eleva la gravedad a otro nivel completamente distinto. Ese despacho es el centro neurálgico del mando. Es básicamente el Santa Santorum del edificio. Exactamente. Es el lugar donde se deben tomar las decisiones cruciales y donde se ejerce la autoridad. Por lo tanto, a ojos del público y de la propia jerarquía, esto trasciende el mero fallo ético personal. Se convierte en algo mucho más grave. Sí, se percibe como una auténtica profanación del espacio institucional. Es una falta de respeto al uniforme, por supuesto, pero la traición principal es al lugar que representa ese uniforme. Pensándolo bien, la audacia de elegir ese sitio en concreto es lo que realmente deja a cualquiera con la boca abierta. A ver, es como si se descubriera que el director de un banco y su subdirectora están usando la cámara acorazada principal para tener una cita romántica. Qué buena analogía, ¿sí? Imagínate, justo donde se guardan los lingotes de oro y los ahorros de toda una vida de los clientes, y en pleno horario de apertura. La clientela no solo se enfadaría por la falta de profesionalidad. Se indignaría profundamente. Claro. Se indignaría por la vulneración del lugar más sagrado y seguro de la entidad.
Es un nivel de atrevimiento que rompe cualquier expectativa lógica de comportamiento. Esa analogía de la cámara acorazada ilustra perfectamente el pacto social. En el banco se confía en que la cámara sea intocable, ¿verdad? Por supuesto. Pues en una unidad policial, el ciudadano confía en que el despacho de mando sea el bastión de la disciplina. Cuando ese pacto de respeto se rompe desde dentro de una manera tan flagrante, la confianza del ciudadano sufre un golpe crítico. Un golpe del que es muy, muy difícil recuperarse. Y esa ruptura de confianza en el mundo real es precisamente la gasolina que hace arder el mundo digital. La forma en que Internet procesa y empaqueta esta indignación es todo un caso de estudio. Es alucinante cómo funciona esa dinámica hoy en día. Si observamos cómo el canal de YouTube El Búho P presentó la noticia, vemos un choque frontal entre los ideales teóricos y la realidad cruda. Aquí es donde entra en juego un concepto fundamental, la disonancia cognitiva, y cómo los creadores de contenido saben explotarla a la perfección. Es que la introducción de ese vídeo es una obra maestra de la manipulación narrativa. A ver, el presentador no arranca enseñando el escándalo sin más. Para nada, prepara el terreno. Empieza con un alegato fuertísimo, casi apasionado, a favor de las Fuerzas Armadas y la policía. Critica duramente a quienes aborrecen a nuestra Policía Nacional. Un discurso muy vehemente. Sí, afirma que su canal siempre va a sacar cara por quienes nos defienden de la delincuencia e incluso lanza un mensaje directo al presidente apoyando que se otorguen pensiones dignas a los agentes. Es un preámbulo que construye un pedestal moral altísimo. Ostras, sí. Y algún pequeño inciso aquí para dejar clarísimo a quienes nos escuchan que nuestro objetivo al repasar estas palabras es puramente analítico. No estamos validando ni criticando esa postura política en concreto. Claro, estamos analizando la estructura del mensaje. Simplemente analizando la retórica que utiliza la fuente. Porque el contraste que sigue a ese preámbulo es brutal. Inmediatamente después de exigir respeto y derechos para la policía, planta este título en pantalla. El gancho definitivo. Vergonzosas imágenes en la PNP, mientras el país desangra, captan a mayor en actos íntimos. Lo fascinante aquí es que es un mecanismo brillante de lo que en el mundo digital llamamos engagement farming, o cultivar interacciones. El canal hackea el mecanismo de indignación de la audiencia. Qué buena forma de describirlo. Al elevar primero a la institución, recordando lo heroica y vital que es su labor, maximiza el impacto emocional de la caída. Si simplemente dijeran, 2 policías cometieron una infracción, la respuesta emocional sería bastante plana. Pasaría casi desapercibido. Pero al construir esa disonancia cognitiva, el cerebro del espectador cortocircuita. La caída desde ese pedestal moral genera una reacción visceral mucho mayor. Y bueno, eso se traduce en más tiempo de visualización, más comentarios y más impacto en el algoritmo. Pero espera, a ver, ¿tú crees que es puramente una estrategia de algoritmo y clickbait? Porque leyendo el tono, ese lenguaje sobre pensiones dignas y sobre quienes nos defienden de la delincuencia suena muy específico. Entiendo lo que dices. Suena a una persona que genuinamente tiene una postura pro-policía. ¿No podría ser una frustración real, un lamento de alguien que se siente traicionado al ver cómo unos pocos manchan el uniforme de muchos? Es una distinción importante, y yo no dudo de que haya una frustración genuina en la base. Pero, claro, en el ecosistema de YouTube, la forma de expresar esa frustración está inevitablemente moldeada por lo que retiene la atención. Ya, el formato manda. Incluso si el dolor es real, utilizar la frase «mientras el país desangra» es clavar un puñal retórico, subraya una exigencia social altísima. Claro, apela a la vulnerabilidad pura y dura del ciudadano de a pie. Precisamente, la sociedad siente que está inmersa en una crisis de seguridad urgente. Sienten que las calles son un peligro constante. El contrato social dicta que delegamos el monopolio de la fuerza en la policía para que nos proteja de esa sangría. Eso es lo que se espera de ellos. Si el ciudadano descubre que, en lugar de resolver esa crisis, los agentes están protagonizando escándalos amorosos en sus despachos, el sentimiento no es de decepción administrativa, es de traición absoluta. Y voy a si hay drama para sentirse traicionado, madre mía. Porque una vez que pasamos esa introducción del vídeo y nos sumergimos de lleno en la transcripción del audio filtrado, bueno, el panorama es desolador. Es que es un salto al vacío. Dejamos atrás las grandes palabras sobre el honor y las pensiones dignas y entramos en un terreno que parece el guión de un culebrón televisivo barato. El audio es un documento extraordinario. Y no por el cotilleo, sino por la radiografía que hace de la ruptura total de las jerarquías.
Para dar un poco de contexto sobre esta transcripción, nos encontramos con un cruce de acusaciones a gritos. Salen a relucir apellidos como Díaz, Cubas, un tal Mayor Morales y un hombre casado al que se refieren como Arbi. Todos mezclados en una discusión caótica. En medio de la disputa, alguien recrimina abiertamente: ¿te parece bonito salir con un hombre casado en hora de servicio? Y luego se revela que alguien otorgó un permiso un sábado expresamente para ir a dormir con la pareja. Ese es el punto crítico del audio. Y el detonante de todo el enfrentamiento parece ser ese mensaje que mencionábamos al principio, el que se envió a las 6:26 de la mañana. Recógeme de mi cuarto. Hay un nivel de detalle en esas recriminaciones que resulta casi asfixiante por lo cotidiano que suena. Y todo esto dentro de un entorno que debería ser marcial. Es que hay una frase que cristaliza el nivel de descontrol absoluto. Una de las voces femeninas grita: ¿tú qué crees, que yo soy cojuda, que yo estoy pintada, que tú sabes que Arbi está casado? O sea, es un conflicto personal completamente desatado. Totalmente fuera de lugar. Uno se olvida por un momento de que estas personas llevan un arma en la cintura y tienen a su cargo la seguridad del país. Y ese es el punto ciego en el que suele caer la opinión pública. El morbo del drama personal eclipsa el verdadero problema estructural. A ver, la infidelidad o las disputas de pareja son tan antiguas como la humanidad misma. Sí, eso pasa en todas partes. Revela esta grabación, es el presunto abuso de poder. Me interesa mucho ese matiz. ¿Te refieres a cómo utilizan las herramientas de la propia institución para sus asuntos personales? Exactamente. Fijémonos en las palabras clave que has citado del audio: hora de servicio y dar permiso un sábado. Eso ya no es un problema de alcoba, es un problema sistémico. Pasa de ser algo personal a algo profesional. Implica que se están utilizando potestades oficiales como los permisos de salida, los turnos de guardia o la gestión del horario laboral como moneda de cambio para encubrir o facilitar relaciones sentimentales. Claro. Y eso destruye por completo el respeto interno. Si tú eres un agente que cumple sus horas religiosamente y ves que un superior le da un permiso de sábado a alguien por favoritismos románticos, pues la meritocracia salta por los aires. Salta por los aires y pudre la cadena de mando por completo. Faltar al deber en horas de servicio para un asunto personal no es una anécdota sin más. Es corromper el mecanismo mismo de la disciplina policial. Es socavar los cimientos. Un mando que otorga favores basados en relaciones íntimas pierde toda autoridad moral para exigir disciplina a sus subordinados en situaciones de riesgo real. Totalmente. Y es que hay un momento en la discusión donde se escucha a alguien decir con desprecio: habla bien con tu promoción, que recién pasas este grupo y no hay confianza. Ese tono pandillero, esa falta de respeto frontal entre rangos. Es chocante escucharlo. Es fascinante y aterrador a la vez. Humaniza a los agentes, sí, pero de la peor manera posible. Muestra sus miserias más bajas. Y creo que este nivel de drama cotidiano es precisamente el combustible para que este tipo de filtraciones se vuelvan imparables en las redes. Es un contraste morboso e irresistible para cualquiera. Claro, la gente no comparte el audio de WhatsApp para debatir sobre el reglamento disciplinario de la PNP. Lo comparten porque es chisme puro y duro. El mensaje de las 6 de la mañana, la confrontación de «no soy cojuda». Es una narrativa súper adictiva. Pero al estar enmarcada dentro de una institución tan solemne, el choque es brutal. Y esto desemboca en una situación límite para la policía como organización. Porque, a ver, el escándalo ya está en la calle, el audio está en el bolsillo de millones de ciudadanos, el daño reputacional está hecho. Y la gran pregunta es obligada: ¿cuál ha sido la respuesta oficial? Esa es la pieza que falta en el rompecabezas. Y suele ser la más reveladora en estas crisis. Pues si repasamos el reporte inicial que tenemos entre manos, la respuesta oficial es que no hay respuesta. Hasta el momento en que se redactaron estos documentos, ni las autoridades de la unidad del Potao, ni el alto mando de la Policía Nacional se habían pronunciado de manera oficial. Un vacío enorme. Silencio absoluto e institucional. Lo cual, desde la perspectiva de la comunicación de crisis contemporánea, es un error de manual verdaderamente catastrófico. Ya te digo. Y mientras la institución calla, las redes arden. La ciudadanía exige en Internet la intervención inmediata de la Inspectoría de la PNP, que, a ver, para entenderlo rápidamente, la Inspectoría funciona como el Departamento de Asuntos Internos. Sí, los que vigilan a los suyos. Son los encargados de investigar y sancionar a los propios policías cuando hay indicios de inconducta funcional. Y los usuarios exigen que se abran procesos disciplinarios y piden literalmente sanciones ejemplares si se demuestran los hechos.
El problema aquí es no entender cómo funciona la información en el siglo XXI. Hay una ley inmutable en la era digital. Un vacío de información institucional nunca permanece vacío. Jamás. Si tú no cuentas tu historia, otros la van a inventar por ti. Eso está clarísimo. Precisamente. En décadas pasadas, la estrategia de ignorar un problema con la esperanza de que el ciclo de noticias pasara de largo podía funcionar. Los tiempos se movían de forma mucho más lenta. Hoy en día eso es impensable. Hoy, si la institución oficial, en este caso la PNP, no sale en las primeras horas a marcar los tiempos, a decir un simple «estamos al tanto de los audios y la inspectoría ya ha abierto una investigación preliminar», las redes sociales llenan ese espacio en cuestión de minutos. Y lo llenan con especulaciones, memes, indignación desbocada y todo tipo de teorías de conspiración. Si conectamos esto con el panorama general, las redes sociales se erigen automáticamente como un tribunal paralelo. Un tribunal que no respeta tiempos legales, que no necesita esperar a que la inspectoría reúna pruebas para dictar sentencia y condenar mediáticamente a la institución al completo. Se toman la justicia mediática por su mano. Y el coste psicológico de este silencio para la ciudadanía es altísimo. No protege a los involucrados, sino que da la sensación inmediata de encubrimiento. La gente asume automáticamente que el sistema los está tapando, se protegen entre ellos. Todo esto independientemente de si internamente ya están rodando cabezas. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues significa que la táctica del avestruz, esconder la cabeza bajo tierra, es una estrategia suicida en términos de relaciones públicas. No tiene ningún sentido hoy en día. Cada hora de silencio oficial frente a un audio viral es una hora en la que el prestigio acumulado durante décadas de historia y sacrificio se erosiona a una velocidad de vértigo. Es una lección durísima sobre la naturaleza de la transparencia moderna. La legitimidad de las instituciones del Estado ya no se puede sostener únicamente apoyándose en su historia, en el peso de sus tradiciones o en la imponencia de los edificios de piedra que ocupan. Esos muros ya no protegen de los escándalos digitales. La legitimidad hoy se gana y se pierde en tiempo real, y se basa en la rapidez y contundencia con la que rinden cuentas cuando el comportamiento de los suyos cae por debajo del estándar exigido. Para ir cerrando esta inmersión, vamos a recapitular el panorama general que hemos desgranado. Por un lado, hemos visto una colisión frontal entre el prestigio histórico de un recinto emblemático y el comportamiento presuntamente indisciplinado de quienes deberían custodiarlo. Hemos diseccionado también cómo el contexto social es inseparable de la reacción, esa percepción ciudadana de vulnerabilidad, esa idea de que el país sangra por la delincuencia, actúa como un amplificador. ¿Todo resuena mucho más fuerte? Transforma una simple infracción administrativa o un drama de celos en una ofensa imperdonable a los ojos de la población. Y hemos comprobado el poder sísmico del escrutinio en plataformas digitales. Un conflicto privado, desencadenado por permisos mal concedidos y recriminaciones personales, se convierte en un juicio público instantáneo gracias a la viralidad. El poder de un simple reenvío. Un escenario donde el silencio de las autoridades solo actúa como oxígeno para avivar el incendio. Es, en todos los sentidos, la anatomía de una crisis institucional en la era de Internet. Y toda esta disección deja una reflexión final en el aire. Algo para darle un par de vueltas a lo largo del día. Volvamos por un instante a esa imagen con la que empezamos, a esa idea de las instituciones como fortalezas inexpugnables, o a la metáfora de la cámara acorazada del banco que comentábamos antes. Sí, la imagen del búnker. Si recintos históricos diseñados durante siglos para encarnar y blindar los más altos valores del Estado pueden verse comprometidos tan fácilmente desde sus propias entrañas, y si además esa fractura puede ser grabada, empaquetada y lanzada al mundo con un simple teléfono móvil desde dentro del mismísimo despacho de mando, pues cabe preguntarse algo bastante profundo sobre nuestro tiempo. Adelante con ello. Te escucho. ¿Es posible que la verdadera amenaza para la supervivencia y la confianza pública de las instituciones modernas ya no provenga del exterior? Quizás el mayor peligro para la fortaleza de piedra ya no son los arietes golpeando la puerta principal, ni los ataques externos intentando derribar el muro. Es una perspectiva muy interesante. Quizás la amenaza existencial y definitiva es la absoluta imposibilidad de ocultar la fragilidad humana y las fracturas internas en un mundo hiperconectado. Al final del día, el enemigo más letal del prestigio institucional parece ser un smartphone con el micrófono encendido en el lugar más inesperado.
Y asumir esa realidad, bueno, lo cambia todo. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.